resarcirse de esa manera. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradecer esta oportunidad que nos ofrece la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Las Palmas, sobre todo a su concejala, Mari Carmen Reyes, que estará a punto de llegar, porque yo sé que quería escuchar esta participación, ¿no? Este conservatorio que íbamos a tener hoy. Yo encantada, por supuesto, porque además, como siempre las cosas, me dan a elegir, me ponen, te apuntas y elige una, digo, no me pongas ese compromiso, primero que las conozco a todas, muchas son amigas y encima esta es mi profe, aparte de amiga, ¿no? Y tenemos una relación personal y también de pensamiento, académica, o sea, es un seguimiento interesante. Lo primero, presentar a quien tenemos hoy aquí. Voy a utilizar el que aparece en el libro, ¿de acuerdo? Habría muchas otras cosas que decir, pero vamos a utilizar la presentación que pone en el libro. Ya se nota la edad, me cago en la leche. María José Guerra Palmero es catedrática, eso sí lo sé, de ética, porque además nos alegramos mucho el día que se ganó esa cátedra, y filosofía política de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Laguna y de Filosofía. Ha sido presidenta de la Red Española de Filosofía desde el 2017 al 2019. También acabo de enterarme de que está en una red iberoamericana de filosofía también, y así que nos puede contar también algo de lo que está pasando por allá, si tienen algún interés, que ya saben que esto va a ser una conversación entre nosotras, pero también con ustedes, ¿vale? O sea, que pueden participar y hacer cuestionamientos o preguntas. Es investigadora principal junto a Eva Darias del proyecto de investigación Justicia, Ciudadanía y Vulnerabilidad, narrativas de la precariedad y enfoques interseccionales. Sus líneas de investigación son la teoría feminista, la ética aplicada y la filosofía ética y política y contemporánea. También es migraciones, diría muchas otras cosas también. Por eso yo creo que el texto que ha elegido o que le pusieron en este maravilloso compilatorio de textos tiene que ver eso con las interseccionalidades, ¿no? Porque yo creo que... Y estábamos pensando cómo hacer esto, ¿no? Y como tenemos así como confianza y demás, hay una de las cosas que estábamos hablando que era, pues, el título, ser feminista, ¿no? Y entonces me decía, ¿tú te acuerdas cómo te hiciste feminista? ¿Tú te acuerdas? Porque esto es muy interesante, o sea, en el momento de toma de conciencia de todas nosotras en el proceso de construcción como feminista y los aliados feministas, ese día, ese toma de conciencia, esa luz de la ilustración, ¿no?, que te llega es importante. ¿Tú te acuerdas? Bueno, lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Por la organización, que siempre es un trabajo, y bueno, estar así, ¿no? Que nos hemos quitado la mascarilla, yo por primera vez en muchísimo tiempo, casi, ¿no? Es una sensación de recordar precisamente, ¿no? Hábitos que teníamos hace tiempo y que, bueno, que han sido cortocircuitados drásticamente. A ver si ¿no? Actos como este pues empiezan a ser el principio del fin y podemos volver a socializar y a utilizar sobre todo los foros culturales para encontrarnos, debatir y en un momento que es un momento social y político enormemente complicado. Bueno, ¿no? Lo primero, ser feminista. Lo primero hay que recomendar el libro, ¿no? Enséñalo bueno, bien, Begoña. Vamos a ver, primero el libro y además, Sí, vamos a ver, que hay que hacer una pequeña explicación, sí. La hago yo, la haces tú como quieras, sí. Porque claro, hay que recordar, una de las cosas que nos toca a las feministas es recordar constantemente lo anterior, porque si no se nos olvida, aparecen personajes que nos vienen a decir qué es lo que es ser feminista y no hace falta, tenemos 300 años de historia y de autoras que nos han ido enseñando qué es esto, ¿no? Cómo se ha ido trabajando y montando el movimiento y el pensamiento. Y esto sí que me encanta del libro, pensamiento y acción, porque además creo que es uno de los principales ejes fundamentales del feminismo. Nunca, jamás pueden ir desacompañados a trastiempo. Tiene que haber pensamiento, teoría,
teoría de construcción de pensamiento, pero tiene que haber acción social. No pueden ir nunca, porque además y lo notamos, y podríamos hablar de cismas en el feminismo, que es cuando ese momento en el que se aleja una de la otra, que avanza mucho el pensamiento académico, pero baja en el movimiento social, o cuando estamos viendo qué está pasando ahora, que hay mucho movimiento social, pero poco pensamiento, y corremos ciertos riesgos. Creo que tenemos que ir de la mano constantemente. Entonces, esto aparece en 1990, que fue un acierto, pero se lo debemos a la gran maestra, ¿no? Sí, bueno, Editorial Cátedra, estamos en una biblioteca, entonces voy a hacer el apunte bibliófilo. Editorial Cátedra, la Universidad de Valencia y el Instituto de la Mujer en ese momento hacen una alianza, porque lo que veíamos es que faltaban muchísimas traducciones. El feminismo es un movimiento internacional, transnacional, y yo estaba recordando ahora, cuando yo era estudiante de primero de filosofía, que intenté, sí, ¿no? Y al final lo hice, un trabajo, en la asignatura era ética, y conseguir 4 libros me costó pues un esfuerzo enorme. Eran otros tiempos, 79, 80, y aparece casi la prehistoria, pero una edición que venía de la Pléyade argentina, del segundo sexo de Simone de Beauvoir, que precisamente Editorial Cátedra la reeditó. Otro texto que creo que también al final anagrama, ¿no? Fue sobre antropología y feminismo, y una edición también rarísima de una autora italiana que se llamaba Carla Lonchi, que se titulaba Escupamos sobre Hegel, ¿no? Hegel, el gran filósofo. Entonces, era la alumna de primero leyendo a la feminista italiana revolucionaria rebotarse totalmente contra el gran patriarca de la filosofía, del idealismo alemán, Hegel. Así que bueno, ¿no? Pero después no cambió mucho, porque después estábamos hablando de que cuando ella era mi profesora en filosofía, había una asignatura que era teoría crítica feminista, que daba Amparo Gómez, sí. Y pasaba lo mismo, y había un aula, el aula de la mujer dentro de la universidad, que tenía una pequeña biblioteca. Pues y estamos hablando de los 90, no estoy hablando de nada, 30 años. Teníamos que pasarnos los libros, había una lista de espera, me acuerdo de una libreta y una lista de espera para los pocos libros que había, para conseguirlo, o sea, la mística de la feminidad. Betty Friedan. Libros que eran fundamentales. Teníamos una lista de espera y tenías 5 días para leértelo y entregarlo. Revisado y todo, tenías que tener todos los apuntes para luego quedarte. Y después te ibas a Lemus y les decías, oye, te pedían los libros y decían, bueno, ya están esta otra vez. Así me acuerdo que nos decía, te traían todo lo de filosofía, pero lo de feminismo costaba bastante que nos lo consiguiesen, ¿eh? Sí. O sea que esto fue un acierto, esta unión fundamental para recuperar los textos internacionales, para que nosotras en este país tuviésemos los textos a nuestra mano, para seguir pensando, para seguir trabajando, y después también el pensamiento propio, porque también se hizo, ¿no? Sí, pues está claro que llegamos con un retroceso enorme frente a otros países. Son 140 libros los de cátedra, ¿no? Creo que contando este libro, que es un libro conmemorativo. Y efectivamente, bueno, está dedicado además el libro a Celia Amorós, que fue una figura pionera que cimentó el feminismo filosófico español, y que, bueno, ¿no? Su obra es enormemente relevante. Ha sido maestra, fundadora, y también, bueno, no sé ahora el número de tesis doctorales que ha dirigido Celia Amorós, pero la capacidad de Celia, una capacidad de trabajo enorme. Y ¿no? También el libro está dirigido a ella. Sí. Premio Nacional de Ensayo, cuando le dieron el Premio Nacional de Ensayo, que ahora no recuerdo el año, a Celia Amorós, pero en el 2000 algo, era la primera vez que le daban el Premio Nacional de Ensayo a una mujer. Además, curioso que los primeros 4 textos que pone de cátedra son de las 4 fundamentales, pues tenemos a Amelia Valcárcel, a Victoria Camp, a Celia y, no me acuerdo la otra, y Alicia, ¿puede ser?
lo primero que se le publica, sé. pero bueno, que son las autoras fundamentales, que justo con Adela Cortina, que son autoras que internacionalmente se leen fuera, o sea, y se estudian en universidades de todo el mundo, y justamente que ahora que hay unas oposiciones de secundaria, y aquí te pego la tranca, justo que hay unas oposiciones de secundaria en las que va a haber oposiciones a filosofía, en el temario no hay ni una sola filósofa. Pero esa es una batalla que cuando estaba... Yo se lo suelto como pertenece a la red, de la red, ¿no? Ya no, hicimos muchísima campaña, siguen habiendo change.org por todos lados. Yo espero que el Ministerio, ahora que está elaborando los nuevos currículos, de la LOMLOE, de la ley que se acaba de aprobar, pues sea realmente sensible a esta equiparación de las mujeres en la historia, no solo de la filosofía, ¿no?, sino en la ciencia, en la misma historia, es decir, que haya realmente una perspectiva ligada a la igualdad, que por un lado es una reparación, pero por otro lado una cultura que no es capaz de reconocer las aportaciones de las mujeres es una cultura mutilada. Así en el caso además, que a mí, no sé si a ustedes les parece, pero que se incluya a Sartre y no se incluya a Simone de Beauvoir, cuando tenemos que los mayores cambios civilizatorios de sociedad que hemos vivido los últimos 50 años vienen de la mano del feminismo, del movimiento feminista, de la reestructuración de pensamiento y de cambio civilizatorio que genera el feminismo, y que me digan que es más fundamental Sartre, no digo que no sea interesante para quien le guste, pero por favor, o sea, no hay justificación. O sea, y no lo hablo ya como feminista radical que exige no sé cuánto, estoy hablándolo como cualquier filósofa de medio pelo. Sí, y bueno, yo creo que también ahí hay un problema de ajustes, el pensamiento del siglo XX, ¿no? Tenemos todavía que metabolizar lo que han sido, sobre todo, el pensamiento del siglo XX, y hay dos figuras, yo creo que incontestables por su vigencia actual. Una efectivamente es la que tú citabas, Simone de Beauvoir, es decir, el siglo XX fue el siglo de la incorporación de las mujeres a todos los ámbitos de la sociedad, el siglo de las mujeres, un cambio de historia social básica y profunda, pero dado a la deriva de nuestras sociedades, Hannah Arendt, sus estudios sobre el totalitarismo, su condición humana, su gran valor y coraje y capacidad para enfrentar el horror del nazismo, la crisis de refugiados enorme que se produjo en la Segunda Guerra Mundial y que ahora, ¿no?, con la crisis migratoria que estamos viviendo y que es generalizada, bueno, pues se convierte también en un foco de atención. Son autoras absolutamente básicas. Y luego, claro, nos queda por metabolizar las últimas décadas del siglo XX, su pensamiento, y por también trasladarlo a las generaciones que tienen que enfrentar ahora, ¿no?, grandes pruebas, ¿no? Se habla de este siglo como el siglo de la gran prueba, básicamente relacionado con el cambio climático, con todas las transformaciones que vamos a tener que hacer como sociedad, transición energética, acomodarnos a los límites del planeta, y realmente hay una beta de pensamiento que además Alicia Puleo, la editora y ahora también directora de esta colección, pues es quizás su máximo exponente en España, que es el ecofeminismo, pues tiene un gran papel. Hay una intervención curiosa de Dina Garzón que se llama No hay planeta B, y está claro que no queremos ni un patriarcado verde, por muy verde que sea, pero claro, para hacer realidad la aspiración de una sociedad más igualitaria y más justa, pues necesitamos futuro, y para que haya futuro y no haya distopía, necesitamos transformar muchísimas inercias sociales en la dirección de la cooperación y en una dirección que ahora es contrahegemónica, contrasistémica y bueno, lo estamos viendo con la pandemia. Ahora comentábamos al entrar pues este giro positivo de Biden
hablando de la liberalización de las patentes. Y de las tasas tecnológicas, yo no sé. La humanidad es una, o nos salvamos todos o no. El virus nos ha enseñado que todos somos frágiles y vulnerables y que dependemos también del bienestar de los otros. Así que los temas de justicia global e igualdad es fundamental que logremos retomarlos y retomarlos desde una perspectiva también feminista, igualitarista. El libro, si lo tienen o lo han ojeado, tiene una cosa que es muy curiosa, que utiliza, que me encanta el diseño, por cierto, me parece un acierto, frases que aparecen, mensajes que se utilizan mucho en las manifestaciones, ¿no? O eslóganes, como podríamos decir, del movimiento feminista o del feminismo en general, ¿no? Y entonces esto da pie a luego generar textos. Tenemos textos de compañeras como Cristina Molina Petit, que hoy no está aquí, pero que, vamos, cuando hace una breve reflexión sobre, además, un texto que ella conoce fundamentalmente, que es la mística de la feminidad de Frida. Y además lo hace también con esa última frase, bueno, no, eso es un spoiler, ¿no? No, pues la última frase que pone en el texto, hay que leérselo. Pero después aquí tenemos, yo creo que pocas quedan fuera. O sea, de mujeres que hayan generado dentro del feminismo contenido. No me refiero feministas muchísimas más, pero sí mujeres que han generado contenidos y nos han dado herramientas para deconstruir la realidad con enfoque de género. ¿De cuáles de aquí te ves tú? Es que bueno, son muy diferentes también todas, sí, Es muy interesante el centrarse además en conceptos, ¿no? No solo lemas, consignas, ¿no? No es un caso aislado, es el patriarcado, por ejemplo. Somos la mitad de todo. Sí. Pero también clarificar conceptos como el de autonomía, que está directamente relacionada con la libertad, hoy tan tergiversada, pervertida, pisoteada, identificada simplemente con el hacer lo que me da la gana y no pensar en cuidar a los demás. Es decir, en plantearse precisamente esa tarea que es la de la autonomía, que quiere decir reflexionar y poner dirección en la propia vida. Y claro, si hay una característica de esto que llamamos el patriarcado, es precisamente dictar un destino a las mujeres. Ese destino ha sido reproductivo, sexual, y ha dado y ha dejado pues eso, ¿no? Muy pocas oportunidades. Romper con todo ese determinismo de una existencia ya programada. Beauvoir misma lo comentaba, ¿no? No había posibilidad de trascendencia, de abrirse un proyecto en la existencia femenina. De la construcción de la identidad. Sino que ya estaba todo, diríamos, programado para ser en los años 40, ¿no? Esa ama de casa, esa democratización del modelo del ama de casa que llega con la sociedad de consumo tras los fascismos, que fueron también un momento de nacionalización de las mujeres, de poner a las mujeres al servicio de la patria, ¿no? Entre comillas, ¿no? Todos recordamos la sección femenina. Y bueno, romper con todos esos modelos tan distintos, pero que tienen en común el someter a las mujeres a destinos prefijados y a una subordinación social que luego se expresa en todas las instituciones, desde la universidad hasta la política, hasta la economía, y el gran cambio social ha sido precisamente esa incorporación, ¿no? Al principio con muchísimas dificultades, pero cada vez más masiva a todas las instituciones y a todos los órdenes, incluso exigiendo paridad, ¿no? Que sería un componente más a ese proceso de incorporación que todavía tiene muchísimas tensiones. Un tema interesante para discutir es el del liderazgo femenino, porque claro, estamos al mismo tiempo que hemos presionado mucho para que las mujeres estén en todos los ámbitos, vemos que las mujeres de la derecha tienen, con muchas veces programáticas antifeministas, tienen éxito. Y esto no deja de ser una paradoja hiriente, donde efectivamente hay una clave interseccional
porque si ya no perteneces a determinada clase dirigente, pues será mucho más fácil el acceder a posiciones de poder que si no. Es decir, la intersección clase social, sexo-género es fundamental, y efectivamente vemos que pues llegan antes y consolidan liderazgos las mujeres de la derecha. Y no, si lo vemos desde esa perspectiva, es lo lógico. Hay una cosa que cuando estaba leyendo tu texto... Por mucho que duela. Estaba leyéndome tu texto sobre, que además me pareció, y aquí voy a hacerte una pregunta primero porque me pareció curioso, que utilizases a Griswold y a Davis, y no a Angela Davis, que es un texto anterior, el de ella, ¿no? Que el de Mujer, Raza y Clase. Y esa es la primera pregunta, ¿por qué no? Y la segunda es, no estableces una jerarquía, y ahí sí que entraríamos en este modelo de las aliadas del patriarcado. No hay una jerarquía entre mujer, clase y raza, o raza, clase, mujer. Claro, bueno, pues depende mucho de los contextos. Ese es un tema que se ha trabajado muchísimo en enfoques interseccionales, que más que una teoría acabada, lo que es una forma de interrogar la sociedad. Es decir, que hay de patriarcal aquí, que hay de clasista, que hay de racista. Es decir, más una forma de interrogar. Por eso yo hablo de enfoques más que de teorías, de hacerse preguntas sobre qué está pasando en determinados fenómenos. Entonces, bueno, yo creo que también, ligado a lo que estábamos hablando del liderazgo femenino, hay una intersección de los privilegios. Igual que los vectores de desventaja también se potencian, los vectores de privilegio también, y por eso pues tenemos esa paradoja sangrante del liderazgo, ¿no?, femenino en posiciones de derecha y posiciones claramente antifeministas. Que eso quiere decir que cercenan la libertad de las mujeres, o que muchas de sus propuestas cercenan la libertad de las mujeres. A ellas no les afecta porque tienen privilegios. Bueno, supuestos privilegios de clase, que no privilegios de género. Y bueno, claro, ¿no?, el asunto de qué predomina, ahí, claro, la ciencia social crítica tiene que analizar y ver cómo son las combinatorias, ¿no? Yo, bueno, uno de los lemas que utilizaba ahí tiene que ver con el movimiento de Black Lives Matter, ¿no?, que, claro, asociamos a la brutalidad policial racista en Estados Unidos, y sobre todo con varones afroamericanos. Hay que decir que las grandes líderes de este movimiento son mujeres. Igual, ¿no?, que el del Me Too, que son 3 mujeres afroamericanas. Claro, es muy, muy importante también ver cómo se transmiten los mensajes y no el trabajo de los movimientos sociales, que en este caso está protagonizado también por mujeres, y bueno, no solo hay una defensa de la igualdad, sino una oposición a esa violencia descarnada, y también a esa visión de la seguridad y de lo policial desde unos patrones absolutamente, ¿no?, machistas y patriarcales. Es que además es curioso porque las de Black Lives Matter también han hecho también un trabajo que a mí me parece súper interesante, y mira cómo inmediatamente se le borra esa manía de borrarnos del mapa cada vez que estamos haciendo algo. Entonces, tienen un trabajo que es modificar los estereotipos de las madres afroamericanas. Y tienen campañas en Instagram, en todas las plataformas, para ir trabajando, para que se desmontar mitos y estereotipos sobre las malas madres que son o los malos padres que son los hombres afroamericanos, ¿no? Porque aquí a lo mejor no tenemos esa conciencia, pero en Estados Unidos además es como los chistes de Esteso y Pajares, o sea, una cosa que está constantemente en todos sitios. Sí. Ayer Yolanda Domínguez habló aquí, ¿no?, de estereotipo, maldito estereotipo, y efectivamente esa línea de primero estereotipar y, bueno, madres, padres, ¿no? Ya lo estamos viendo con los casos tan dramáticos que tenemos planteados en este mismo momento, y bueno, ¿no?, y ustedes lo saben, en Tenerife, con el secuestro de estas 2 niñas, no sé si hoy ha habido novedades, pero bueno, y en el debate nacional que hay en torno
a las cuestiones también, ¿no?, de violencia de género, pues con lo que nos encontramos es que hay una doble vara de medir entre la maternidad y la paternidad. De hecho, esta asociación, que se llama a sí misma Malas Madres, que un poco lucha por la corresponsabilidad y la conciliación, pues pone el dedo en la llaga con esa nominación, precisamente por la fuerza que hay de reprobación social, porque la madre tiene que ser perfecta, sacrificada, ideal, y no se le perdona absolutamente nada. Así que los constructos de maternidad y paternidad están ahí. Si ya en la sociedad estadounidense, pues claro, estigma y criminalización, diríamos, ¿no? ¿A qué sucede a esos estereotipos negativos? Estigmatización, señalamiento, y la siguiente fase es la de criminalización, y bueno, eso pasa con la comunidad afroamericana. Y claro, yo me estoy temiendo también que en nuestro contexto, porque en otros ya está claramente estigmatizada y criminalizada, el ser feminista también pase a ser, ¿no?, un estigma, y de alguna forma estamos en el ojo del huracán. Sobre todo de ciertos colectivos. De la ultraderecha. Hombre, por supuesto que además una reacción. Ahí, esto me parece súper interesante que lo hablemos, porque es una cosa que siempre estoy constantemente hablando, por ejemplo, con Sergio, ¿no?, sobre cuando se utiliza tan fácilmente, frívolamente, a veces incluso el término fascista, ¿no?, que es un término complejo. No todo es fascismo, ¿eh? Es que parece que es muy fácil porque suena así como grandilocuente y abarca muchas cosas, pero no. O sea, hay un gran componente del partido innombrable que yo lo veo, no es una hipótesis, lo veo en ciertos datos, en ciertos comportamientos, que es una reacción patriarcal. Sí. Y entonces mucho ofendidito, y lo voy a llamar así a partir de ahora para que no se sienta mal cierto personaje al que critico mucho, los ofendiditos y los que se sienten y lo que no les cuadra esta evolución, porque esto es una evolución, no una revolución, esto es una evolución lógica hacia la justicia social, que es el feminismo, les sienta mal, no les encaja estas cosas con las custodias compartidas, todo esto de la violencia de género, todo esto de que a mí se me señale, que me tenga que cuestionar yo, los ofendiditos, ¿no? Y después los ofendidos graves. Estos son los votantes también, el caldo de cultivo de estos señores, ¿no?, de este partido, de esta ultraderecha, ¿no? Entonces, una nueva, tiene lo viejo, que si no significa que no lo tenga, que está ahí, muy bien, pero también utiliza estas herramientas populistas para enganchar. Sí, una reacción. Hay un artículo, un texto de Octavio Salazar y de Iván Zambade sobre masculinidades. Lo tenemos en septiembre a Zambade, lo voy diciendo ya. Sí, estuve en su tribunal de tesis, así que me lo conozco bien. Y efectivamente, aquí hay un rearme de la masculinidad tradicional, una defensa a ultranza de esos privilegios. Estaba acordándome, claro, todo lo que ha significado esto, que tildamos de cuarta ola, ligada a la denuncia del acoso sexual, de la violencia sexual, sobre todo cómo ha estado normalizado en muchas instituciones, en el mundo del cine, ¿no?, que ha sido tan chocante esta suerte de derecho de pernada de productores, ¿no?, Harvey Weinstein, por ejemplo, que ya se normalizaba, ¿no?, como un privilegio, ¿no?, el privilegio masculino ligado al poder. Y bueno, asuntos tan controvertidos como el de la prostitución tiene que ver con esto. Bueno, controvertidos no, pero España, o sea, ser el primero en la lista de la Unión Europea y el tercero del planeta, o sea, no te coloca en una posición. Que tengamos más puteros por metro cuadrado que cualquier otro país del mundo, pues tampoco te pone en una buena posición. Por eso digo los ofendiditos y los privilegios, ¿no? Sí. Estamos cuestionando todo esto. Una suerte de derecho de pernada que se ha democratizado con la prostitución, un fenómeno también social que ha mutado muchísimo y ahora con la precariedad es enormemente preocupante, ¿no?, que pueda ser un recurso para muchas mujeres en situación difícil, que mutó radicalmente, porque yo, por ejemplo, tenemos memoria, las que somos mayores, de lo que era la prostitución en el franquismo. Y que precisamente con las migraciones
mutó radicalmente, ¿no? Yo recuerdo consultar estadísticas hace un par de años de 85% de las mujeres en situación de prostitución en España, extranjeras y muchas indocumentadas. Es decir, cómo se convirtió esto en una especie de supermercado, además racial y nacional, ¿no? Internacional del sexo, siguiendo además pues distintas vías de fenómenos globales como el turismo sexual, o como el origen, yo creo, de la prostitución, diríamos, ¿no? Moderna, en las guerras asiáticas, en las guerras de Corea, en las guerras de Vietnam, esto donde los soldados norteamericanos, lo hemos visto en muchas series, ¿no? Iban a Tailandia, a determinados sitios del sudeste asiático, en plan, ¿no? En inglés es rest and recreation, ¿no? Como descanso, ¿no? y diversión, a zonas creadas ex profeso para la prostitución de los ejércitos. Sí, hay muchas historias que contar referidas a estas, ¿no? mutaciones en el siglo XX, como dice de la prostitución. Rosa Cobo, ¿no? Cuando habla del neoliberalismo y el cuerpo de las mujeres, ¿no? Ese es el gran cambio. Y ahora estamos viviendo otro. Estamos viviendo otro ahora mismo en directo, que es lo que llamamos la prostitución 2.0, ¿no? Y cómo el neoliberalismo, y aquí otro texto que es de Ana de Miguel, que también va a venir, que es el mito de la libre elección. Y aquí volvemos otra vez con el concepto de libertad. ¿Por qué estamos, a ver que hagamos un poco de análisis, por qué es tan importante el término de libertad para la derecha? ¿Por qué es tan importante? Porque va ligado al neoliberalismo, absolutamente, con el deseo personal. Y ya no hace falta que vayas a comprar los cuerpos de las mujeres a otros sitios o traerlos de otros. No hace falta. Si ya podemos que nuestras niñas vean que es cool y guay meterse en OnlyFans y en las plataformas y prostituirse por sí sola con Sugar Daddy. No hace falta. Además, es chachi. Hazlo, porque no importa. Sí, es lo que tú quieres, además. Porque, claro, siempre que se quiere algo de las mujeres, hay una palabra que resuena, que es libertad. Ellas lo hacen de libre elección. Nosotras somos libres siempre para vendernos, ¿no? Entonces, ¿no? Estamos en primera línea ahora mismo viendo otro cambio. Efectivamente. Bueno, la disrupción tecnológica, ¿no? La disrupción tecnológica es ubicua y está remodelando sectores enteros. Uno de las tendencias que algunos analistas señalan es lo que se llama la pedofilización. Es decir, dado que pues las mujeres adultas, ¿no? ya ofrecen, ¿no? cierta reticencia y resistencia, ¿no? y quieren ser tratadas como sujetos, bueno, pues vamos a, ¿no? rebajar la edad para de alguna manera obtener más sumisión, Ahí hay una trampa perversa que es la del narcisismo femenino, y que industrias como la moda, ¿no? la cirugía estética potencian, que yo creo que ahí hay un fallo también de crítica enorme. Bueno, quizás en países latinoamericanos esto es todavía muchísimo más potente y brutal. Canarias es un sitio donde la hipersexualización de las niñas es llamativa, o sea, en otras partes del territorio español. Sí. Aquí empiezan muy jóvenes a vestirse, a entender. Hay un componente cultural, ¿no? También de la cultura popular ligada pues a lo que escuchan los jóvenes, ¿no? Y a determinadas músicas con las que no tengo nada, pero que llevan letras, ¿no? que llevan letras, bueno, son elementales, ¿no? Pero que efectivamente, ¿no? habitualmente llevan unas letras misóginas, unas letras que justifican la violencia y que santifican ese modelo de sumisión, ¿no? No quiero citar a ningún cantante, pero supongo que a todo el mundo le habrá parecido. Tenemos un montón, hay un montón, no te preocupes. En la cabeza, ¿no? A algunos. Y claro, ahí diríamos, hay esa conjura de la cultura popular que en vez de ser ¿no? liberadora y emancipadora, pues abunda en los mensajes de la sumisión y de la hipersexualización. Hay una frase aquí en el texto que me encanta de Gloria Steiner que me parece el clavo. La erótica es tan diferente de la pornografía como el amor lo es de la violación, la dignidad de la humillación, la sociedad de la esclavitud y el placer del dolor.
efectivamente. ¿Que nos queda claro? Pues parece que no queda claro en este país en el que vivimos sobre todo, ¿no? Sí, yo lo que creo es que el foco tiene que ponerse en la sexualidad masculina y cómo se ha construido la sexualidad masculina como un ejercicio de poder, a veces de violencia, cómo la proliferación de la pornografía en Internet está traspasando, diríamos, todos los límites. De hecho, en los buscadores las prácticas más violentas y más denigrantes son las que tienen mayor visibilización. De hecho, también lo vivimos con el famoso caso de La Manada, recordarán, ¿no? Que eran pornonativos, además ya se llama la generación así, pornonativos. Y esto es un problema educativo enorme porque cualquier adolescente, ¿no?, de 11, 12 años tiene un móvil con el que puede acceder a cualquier red de este tipo y claro, si esa es la educación sexual, si eso es lo que se naturaliza, pues ya no sabemos que los desencuentros van a ser enormes. Así que podemos ver también ese desencuentro en las jóvenes generaciones entre chicos y chicas, es decir, las que no son seducidas por ese narcisismo que las objetualiza, pues claro, ¿no?, están realmente molestas. Así que la revisión de la masculinidad yo creo que tiene que ser uno de los grandes temas de este siglo XXI y no ser anecdótico. Creo que hay 3 hombres que participan en esta compilación. Tiene que masificarse. Creo que también está Xavier Arirascaín. Pero además yo creo que hay un momento en el que estamos viviendo con los hombres que tienen que asumir ya su parte de responsabilidad en como lo hemos asumido nosotras. O sea, ser feminista no solo es el intento de alcanzar los privilegios o intentar alcanzar algo, también es un proceso de entender cuál es nuestra parte de responsabilidad en esta sociedad y no volver a caer. O sea, esto es un proceso. Jodido, sí, lo sé, no es fácil, te cambia y te cambia todo y de repente te colocas en un lugar que no es cómodo y tienes que mirar a las otras personas y comportarte con el resto. Ser feminista son muchas cosas. Es estar en guerra con una misma, ¿no? Tú sabrás que eres un guerra palmero. Sí, por eso. Pero bueno, esa fue una formulación del feminismo radical en los grupos de toma de conciencia. Pues claro, consiste esto mucho en desaprender, ¿no?, en desaprender hábitos, en eliminar prejuicios, incluso en educar tu sensibilidad en una dirección muy, muy distinta. Entonces, todos esos procesos de desaprender, ¿no?, tienen de poner en cuestión todos esos códigos con los que te han educado, pues es un proceso muchas veces muy, muy doloroso y que además no acaba de culminar nunca. Y luego, pues el aprendizaje colectivo en un movimiento social, en un movimiento emancipatorio, con muchísimo debate, con muchísimas tensiones, con muchas generaciones implicadas. Begoña y yo comentábamos que hubo un momento donde pensábamos que no iba a haber recambio, es decir, estábamos las mujeres que éramos jovencitas en la transición, y que lo habíamos trasladado pues a toda nuestra práctica profesional, las sanitarias, las docentes, ¿no?, las trabajadoras sociales, es decir, ahí sí hubo y hay todavía una gran red, pero hubo un momento finales de los 80 principios de los 90, ¿no?, que era como la llegada del neoliberalismo y que ya todos éramos, ¿no?, que la gente era posfeminista y que la gente veía el feminismo como algo, ¿no?, de tiempos anteriores y sin embargo ha sido muy, muy interesante ver cómo todo esto se ha reactivado mucho, también convirtiéndose el feminismo en un movimiento transnacional. Fue muy importante en el 95 Pekín, ¿no?, esa conferencia mundial. Pero luego cómo se han ido incorporando las generaciones más jóvenes y en España especialmente desde el 2014, el tren de la libertad contra Gallardón. Fundamental. Y ahí se vio, diríamos, la alianza intergeneracional, ¿no?, de las mayores con las muy, muy jóvenes.
Luego, pues ese 7 de noviembre, contra la violencia... No, el 7 de noviembre fue contra Gallardón y después ya fue el 25, la de las agresiones. La de las agresiones. Sí. Y los 8 de marzo. Y los 8 de marzo, que el del 2018 y 2019 fueron verdaderamente apoteósicos, porque el movimiento feminista se convirtió en España en el único movimiento movilizador. Sí, los paros, la huelga general. Y o sea, el 18. quizás, bueno, luego claro, con el shock pandémico pues han pasado muchas cosas, pero fíjense que se ha culpabilizado al 8 de marzo, que ayer tenían una fiesta en Génova, ¿no? Y ahí no había ni mascarilla, ni distancia de seguridad, ni nada, pero la estigmatización del feminismo pues está presente, es obsesivo, frente a todas las licencias que se toman, ¿no? otros sectores. Incluso yo eso lo critico, el delegado del Gobierno de Madrid, ¿no? Que en vez de que se ha quedado fuera unas normas, sí, de esta tarde es esa noticia, pues no prohibió las manifestaciones, ¿no? No nos olvidemos que el derecho a manifestarse es un derecho fundamental y básico recogido en la Constitución, y que muchos otros sectores, ¿no? Se han estado lo ha hecho todo el mundo, se ha manifestado hasta los toreros. Sí, Vamos a ver, se ha manifestado todo el mundo en este país, menos nosotras que no tenemos posibilidades. Pero después, además, me gustaba mucho que era lo cuantitativo, ¿no? Es que van a ser muchas. Claro, es que ese es el problema, que es el único problema no es que sean ustedes, sino que son muchas. Que moviliza, ¿no? De esta forma intergeneracionalmente. Y bueno, ¿no? También eso significa que hayan aparecido pues también muchas tensiones en los últimos tiempos. ¿Quieres entrar ahí? Porque yo... Bueno, yo está no claro. Bueno, problema. ahí casi la clave, yo creo que una de las claves ahí tiene que ver con los partidos políticos. Está claro que también el sistema español parlamentario ha sufrido un vuelco de tantas décadas de bipartidismo, pues se pasaba a otra situación, y en ese sentido, bueno, pues hay una lucha por la hegemonía, claramente, ¿no? Sí, pero yo también, por ejemplo, creo que una de las cosas ha sido el menospreciar el movimiento feminista de todos los partidos. No, una de las cosas, o sea, nos han traicionado, o sea, no hay ni un solo partido, lo siento mucho, por ejemplo, lo vimos en Madrid perfectamente. Yo creo que es uno de los análisis que yo reitero, uno de los análisis que yo hago desde enfoque de género, porque hay un montón de análisis, pero yo hago los míos, desde mi perspectiva y desde mi mirada. Y uno de los análisis que yo hago es que el movimiento feminista, que es estructurado, que está bien posicionado en Madrid, que tiene unas redes impresionantes, que ya lo hemos visto con las manifestaciones, no pidió el voto para ningún partido. ¿Por qué? Porque se siente traicionado por todos los partidos. ¡Todos! Bueno, vamos a ver, traicionados por unos y por otros ni esperamos ni de nada, pero sí traicionados porque la agenda feminista, que es una agenda marcada, porque no hay que olvidarlo, que el movimiento feminista tiene una agenda, y la tenemos desde hace 300 años, invariable, porque parece que vamos al golpito, cuando creemos que lo tenemos en un sitio, tenemos que esperar que vengan las otras, porque esta agenda es internacional, transnacional, intergeneracional. Bueno, esto es para todas las mujeres, no solo para mí. O sea, el derecho al voto, todavía hay países que no tienen derecho al voto las mujeres. O sea, que parece que estamos como locas. O la lucha tremenda en Argentina. Con el derecho al aborto, que solo hay 3 países en Sudamérica que tengan derecho. Ha sido verdaderamente impresionante. La lucha contra los feminicidios, que son verdaderamente ubicuos, y países como México es verdaderamente aterrador, ¿no? Lo que pasa. Pero tenemos también datos en España, no nos salgamos tampoco. Por ejemplo, sobre las agresiones sexuales en este país, sobre las violaciones, los abusos sexuales en la infancia, los datos de prostitución, o sea, que son en el que la mujer es el objeto de consumo, el objeto de uso y de deshumanización, cuando no se hace ninguna reflexión y autocrítica del otro lado, que es el que genera el problema, porque yo no oigo a los hombres en ningún lado, y de repente esa agenda feminista te dicen los partidos, no, es que y que además esto me encanta, es que tú no te enteras, es que el feminismo no es eso, mujer. Y tú dices, no. Bueno, eso fue muy comentado. Claro, ¿no? el feminismo es el cuidado. Cuidar, sí. Es el cuidar y tienen que cuidar, a mí me perdona,
Primero, ya estoy un poco cansada que vengas a explicar lo que es el feminismo. Luego, no es así. O sea, primero porque lo sabemos. Entonces, ya nos menosprecia, no nos has escuchado, nos menosprecia. Y después nos dice que nuestra agenda no es la que nosotras tenemos, que es la abolición. Las aboliciones de las violencias hacia las mujeres, las aboliciones del género, la abolición de la prostitución, las aboliciones en primer lugar, conseguir también los derechos y alcanzar derechos igualitarios, derecho al voto, derecho al aborto, derecho a muchas cosas. Que esa me digas que no es mi agenda y que los partidos de repente hayan dicho que no, que lo primero y lo más urgente en este país, la ley trans, perdona, pero apaga y vámonos, ¿eh? Sí. Porque con los datos no lo dan. Yo no digo que no sea importante, yo no digo que no haya que hacerlo y después que no se nos escuche. O sea, el mono. No, efectivamente. Así nos hemos sentido y eso no es una traición. Sí, no, está claro que todos se identifican como feministas, pero luego a la hora de implementar políticas, bueno, pues hemos visto que esperábamos muchísimo más. ¿Y eso no puede ser causa también del fracaso? Sí, o por lo menos de desafección y disolución, ¿no? Está claro, ¿no? Hablando también, ¿no? Que hay cuidados para la vida, autocuidados para vivir, ¿no? Efectivamente, sí, el asunto del cuidado es un asunto sustantivo y, bueno, básico para reorganizar la vida, para transformar la vida en un sentido más igualitario, pero en vez de subordinar la igualdad a los cuidados, pues lo que tenemos que hacer es universalizar los cuidados, socializar los cuidados para ponerlos al servicio de la igualdad, ¿no? Y esto es uno de los asuntos que yo creo que no se acaba de tener claro teórica ni políticamente. Y hay cosas inexplicables, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la explotación reproductiva, los llamados vientres de alquiler o la gestación subrogada, que es una práctica que no es legal en España, que ¿Es ilegal? Que el Ministerio de Asuntos Exteriores no haya anulado una instrucción que hay en las embajadas y en los consulados respecto a este asunto. Y ya saben que esto además se ha convertido en un tema también de medios de comunicación, de celebrities, que si Miguel Bosé por aquí, Miguel Bosé por allá. Y son medidas que no llevarían tanto desde el punto de vista, ¿no?, legislativo. Entonces, efectivamente, hay con este gobierno que, bueno, que claro, frente a la alternativa, ¿no? No nos queda más remedio que apoyar. Si hay desilusión porque se demandaba la realización de esa agenda y pues la hemos visto también retardada, ¿no?, y no aplicada. Perdón, es que no, vamos a ver, ustedes nos han dejado a las dos aquí, o sea, vamos a ver. Podemos abrir, ¿no?, el debate. Digan ustedes algo, por favor. Sí. Yo quería hacer una llamada, si me dan permiso, y después de lo que estamos aquí, reunidos en esta sala, más allá del patriarcado o feminismo, pero sí de cara a la verdad, al respecto de los derechos humanos y leyes internacionales, cuando menos sería algo feminista o de cuidar las actuaciones sobre la ley del niño. Otra ley de carácter internacional que junto con otras leyes de carácter social están siendo vulneradas. Entonces querría hacer una llamada de socorro. Si alguien de aquí me puede escuchar, ya que soy madre de un menor de 3 años, y aparte de estar perdidos en un laberinto administrativo burocrático, y en vez de avanzar, estamos retrocediendo en cuanto al bienestar del pequeño principalmente. Aún así, de reunir todas las condiciones para el cuidado, desarrollo y educación de mi hija, si aquí no hubiera nadie que directamente pueda arrojar algo de luz sobre este tema, si hubiera alguna... No, perdón.
estoy entendiendo, de verdad, no te estoy entendiendo. Cuéntanos, déjame mirar, ¿qué quieres contarnos? ¿Puedo terminar de leer? Sí, sí, pero no te estoy entendiendo, o sea, nada. Yo estoy hablando del feminismo como una ley internacional ya de carácter sobre los derechos humanos. No te El entiendo. feminismo no se da como una ley internacional, ¿verdad? No se da. Bueno, hay convenios, hay leyes, hay tratados y también sobre Pero los, no, y sobre legal, los no menores. entiendo. Sí, Sí. Y pero tam- me refiero a de carácter internacional, sí. porque los musulmanes y otras religiones no están tan enfocados y no hay derechos humanos. O sea, una ley de feminismo no hay. No, es pero que... de derechos humanos sí. Sí, los derechos humanos están... Estoy Sí. haciendo una llamada porque el gobierno no está dando facilidades para que hubiese personal, como viene a decir, personal del juzgado y de la administración Ujú. que estén capacitados para ejecutar las leyes de familia, como viene haciendo solicitar los conflictos y estoy hablando de un desamparo que no es estimado, ¿vale? ¿Tú qué necesitas? Yo soy así, pragmática. ¿Tú qué necesitas? Yo es que soy una llamada y además... Pero que estás haciendo una llamada, ¿qué significa? ¿Que nos estás pidiendo ayuda? Eso, vale. Ahora hablo contigo, a título personal. Ahora, cuando terminemos aquí, yo me siento contigo, ¿vale? Y luego, sí, pero como hay más gente... No, te lo digo porque te digo, me siento contigo, pero que me siento contigo con más gente. No te preocupes. Me imagino que aquí estamos todos interesados en algo como la igualdad, no los derechos humanos. La igualdad de sexo, me imagino que todos están aquí porque no hay nadie en contra de la igualdad, sino al revés. Entonces, cuanto más de los derechos humanos y dentro de los derechos humanos, los derechos del niño, la ley del niño. La ley del menor. La ley del menor. ¿Y en qué? Sí, bueno, hasta luego. ¿Y en qué crees que se está vulnerando la ley del menor? Porque claro, hablas de un Yo tema creo que de estás hablando derecho un de caso familia, concreto, ¿no? Estás hablando de un caso concreto y yo por ti, no te lo digo por ser mala persona ni por nada, sino por ti, porque podemos hablarlo ahora para que no lo cuentes públicamente, que a lo mejor no te apetece, ¿no? Pero que te digo. Hay un índice de abuso sexual que está recientemente denunciado, a pesar de que hayan sido sean personas agradables o no. Mi hijo ha presentado un índice de abuso sexual. Mi hijo está tutelado por aldeas infantiles, ¿no? Dentro del gobierno de Canarias. Y ellos se han negado a escuchar lo que dice mi hijo sobre estos juegos extraños, a mi parecer, y al parecer de a personas que lo cuento, son juegos extraños en los que habla mi hijo, de cochinada, dice él. Y están siendo tapados, y sobre todo ya no es la preocupación de una angustia Fiscalía. sobre... No, por eso te lo estoy diciendo. Si quieres continuar tú, ahora hablamos tú y yo, porque creo que te puedo echar más una mano yo personalmente, ¿vale? Ahora mismo te escucho y me cuentas el caso y vemos que exponerlo aquí, porque vas a estar contando y es una tras de otra y... Te estoy entendiendo perfectamente, no te preocupes, te estoy entendiendo y te estoy empatizando, te estoy viendo, ¿vale? Te estoy viendo y te estoy escuchando. Y a mí pero se me no creo ocurre que sea una palabra que es fiscalía, ¿no? O sea, un tema de... Hay otros cauces, me refiero, que sé que a veces las herramientas y la desesperación te llevan a ir a una conferencia en la que se está hablando del feminismo y vienes y pues... Pero esto es otro lugar. Yo ahora me siento contigo y hablamos. Hay una conferencia recientemente que ha colgado el vídeo en el Parlamento, han llamado a una jueza que no ejerce de tal, sino tiene servicios, y habla de todos los fallos que yo estoy sufriendo, de no haber personal capacitado en el juzgado y en la administración para llevar las leyes a cabo, y de que a veces, como me ha pasado a mí, que he tenido el juicio la semana pasada, tampoco se ha resuelto. Vale, yo te entiendo tu desesperación. Yo te entiendo cuando...
Oye, gracias. ¿Ya lo tienen el libro? Venga. No, yo ahora me siento, no te preocupes. Y es de verdad, y cuando yo te lo digo, Begoña, es de verdad, no te preocupes, ahora hablamos sobre el tema. ¿Alguna cosa más que alguien quiera hacer una intervención? ¿Vale? Pero tranquila, ¿eh? Es que es otra cosa. Sí, yo entiendo la desesperación. Cuando uno se siente y no puede, yo la entiendo perfectamente. Pero ahora, tranquila, ¿vale? El futuro. Es complejo, parece que damos pasos hacia adelante, pero después vemos la evolución hacia atrás. Y sobre todo, lo que decía al principio, que el término igualdad pues nos ha dejado descuadrados a todos, porque dices, bueno, ¿esto qué significa? La libertad para tomar una cerveza, la libertad para morirse de hambre, porque realmente es lo que se plantea, no es la libertad de elección, que tengas la capacidad de elegir, ¿no? Porque esa no te la da. Pero sí que es importante que reivindiquemos el feminismo, que se vuelva a sentir como algo importante, fuerte y necesario, que es el futuro de nuestras hijas, de nuestras nietas, nuestro propio también, dependiendo de nuestra edad. Pero sí es verdad que me gustaría decir que, cuando decía Begoña al principio, que en qué momento habíamos decidido ser feministas, pues yo vengo de una familia pues de derecha, franquista, pero me tropiezo en la universidad con algunas cosas, pero sobre todo tengo que decir que me tropecé cuando empecé a trabajar como abogada, me tropecé con un despacho en el que todas eran feministas y empecé a ir a los congresos de mujeres feministas. Y a partir de ahí descubrí un universo que era el mío, pero que no lo tenía reconocido como tal. Tampoco tenía ninguna crisis de identidad, no la tenía. Pero sí es cierto que reconocí esa realidad que también era mía y que me ha servido, que en este caso, pues como éxito familiar, pues mis dos hijas sí que lo tienen desde pequeñas incorporado en su ADN y sobre todo en la batalla y en la lucha para que esto siga adelante y no se quede como una traba más en otro periodo histórico, que ya de eso hemos visto mucho. Y felicitarte a ti y a todas porque la filosofía se ha incorporado de nuevo. Es una necesidad. La filosofía es mucho más de lo que a veces se piensa que es la filosofía. Porque ha sido un placer estar aquí y te agradezco. Gracias. Antes se me olvidó, pero lo hice adrede. Como se había olvidado de María José la otra vez, antes cuando di el agradecimiento se lo di a la Concejalía de Igualdad. Me tenía que agradecer a la biblioteca. Y muchas gracias por el acogimiento y por el espacio y por... Y para más cosas. Sí. Pero yo quería aprovechar, porque claro, que después de... me quedan 300 años hacia atrás que todavía hay que leer para aproximarme un poco a todo lo que recoge el libro y que han contado, ¿no? Hoy me voy gratamente sorprendido porque luces que tenía malgadas no las hay. Pero sí quería, a modo de... yo vengo a estar ahora a recoger a mis nietos, uno de 5 y otro de 4. Claro, ella hablaba ahora de sus hijas y sus nietas. Pero también están los niños, los pequeños, es decir, a lo mejor es un poco simple, pero ¿qué consejos o qué instrucciones o qué tenemos que hacer abuelos o padres para esos niños, varones o niñas, mujeres, educarlos en los valores, al menos de igualdad? Es decir, porque no tenemos un manual al que acudir como cuando se pone el aire acondicionado de la nota, no, esto a la derecha y a la izquierda. Es que, no, este tema, ¿no? A mí, claro, me ha interesado mucho. Y el problema es que la cultura, antes hablamos de la cultura popular, pero diríamos las principales actividades no cuando son tan chiquititos, pero cuando empiezan, diríamos, a ser adolescentes de los chicos, son verdaderas
instituciones que socializan en la desigualdad. Bueno, hemos hablado del tema del acceso a la pornografía, pero tal como está planteado, por ejemplo, el mundo del fútbol, a mí me parece un auténtico problema. Ahí solo hay competitividad, lucha por el éxito, una serie de valores. Bueno, lo hemos visto con la liga esta que desactivaron, ¿no? La Superliga. Que se dan muy de golpe, por mucho que haya intentos de blanqueamiento, diríamos, sí, del fútbol contra el racismo, el fútbol, pero realmente hay un tipo de comportamiento hooligan, fanático, de adscripción, de competencia, y yo creo que es de las instituciones menos estudiadas desde este punto de vista. Y luego el poder social que tiene el fútbol. Muchas mujeres que llegan de trabajar, tienen los niños y justo la hora del fútbol es la hora de la cena, de los baños, de leer los cuentos y de las tareas, con lo cual es un factor de estructuración social donde mayoritariamente está el sector masculino de la sociedad que genera desigualdades, y sobre esto hay muy poco, diríamos, análisis y conciencia social. Y luego eso, todos estos modelos sociales de las celebrities, de las redes, de los cantantes de reggaetón, es decir, los modelos que tienen los chicos son mucho más nocivos que los que tienen las chicas hoy por hoy. Y la adolescencia está siendo muy difícil para muchos chicos porque los referentes siguen siendo de este tipo. Así, bueno, y hay una cosa también que yo haría, que conocieran, diríamos, referentes mujeres, en análisis, en encuestas que se han hecho, de, a ver, dime tus referentes, ¿no? Chicos y chicas. Las chicas hablan de hombres y de mujeres, los chicos solo de chicos. Es decir, que hay una ausencia de reconocimiento social de las aportaciones de las mujeres a la sociedad y de modelos sociales. Es decir, esto yo creo que es preocupante porque es el tema del valor y del disvalor, ¿no? De lo que vale como ese mundo todavía de referencias solamente masculinas. Es decir, yo una cosa que haría es que conocieran, ahora se están haciendo muchas literatura, ¿no?, infantil y de divulgación, hay unas colecciones estupendas, pues sobre mujeres que han hecho cosas ¿no?, muy interesantes, y que lo conozcan desde pequeños, porque ahí hay un modelado social muy potente y todavía muy regresivo. Eso es lo que se me ocurre. Te aportaría dos cosas. Una, el cambio de foco, de mirada. Cuando hablamos siempre desde el feminismo, parece que solo es una cosa que no afecta a las mujeres. Ese es el principal problema. Es que no. Una sociedad más justa, más igualitaria, una sociedad en la que la moral y los valores que promulga el feminismo no beneficiaría solo a las mujeres, nos beneficiaría a todos y a todas. Y ese es el principal movimiento que hay que hacer, ¿no? ¿Desde dónde miramos, desde dónde nos posicionamos? Cuando nosotras estamos hablando de un mundo mejor, ¿qué se piensa? ¿Que ese mundo mejor es para nosotras? ¿Que somos las que los parimos a ustedes? No, nosotros ese mundo mejor lo queremos para todos y todas. Y creemos que va a ser un mundo más justo, con otros valores, en el que la economía reproductiva está igual que la productiva, donde los valores del cuidado sean compartidos, que se celebre el autocuidado y el cuidado como algo primario, que no sea algo mutilado, que no se le quite a los hombres, sino que aprendan a disfrutar de ello y que no sea un castigo sobre nuestras espaldas para las mujeres. Todo eso, ese cambio de foco, ese cambio de mirada, yo creo que es el camino. Y ese foco hay que empezar a cambiarlo por nosotros mismos y nosotras mismas. Es imposible, es imposible hacer eso que dice, parcheando constantemente. Si no hacemos ese cambio de mirada constante y buscamos de dónde vamos a trabajar, qué mundo queremos. Y eso es importantísimo. El neoliberalismo y el capitalismo nos han quitado la capacidad de soñar. Parece que no podemos soñar en mundos mejores. Y hay mundos mejores a los que solo podemos soñar y ver distopías. Pero utopías ya no. Pues vamos a soñarlas, y empiezan por nosotras y nosotros mismos, cada uno en su pequeño jardín, que es el jardín autojardín y el jardín del entorno. ¿Sí? Buenas tardes. Me la has puesto fácil para hacerte la pregunta
Ah, vale. No, los datos electorales de unas elecciones concretas no establecen los criterios generales de una población. Porque igual que le critico a la derecha, que nos diga a todas, ustedes son estos, son otros, esa homogenización colectiva de mirada, es una opinión, si quieres la tomas, no es justo, o sea, no es justo decir de derechas, hay que analizar, estamos viviendo una crisis mundial, una pandemia, una situación que nunca hemos vivido. Entonces, extrapolar los datos concretos de una situación concreta a una es injusto para mí. Y mira que me toca los eso, pero es injusto. El orgullo. Es que, a ver, mira, te voy a poner un ejemplo curioso sobre esto. Perdona. Pues no sé qué decirte, yo no me siento, yo que como no soy, como sí tengo también la transacción colonialista esa también la tengo muy metida, no sé qué decirte. Yo creo que aquí hay un movimiento activo, pero es que además, acuérdate, déjate de lo colectivo, empieza por lo personal. Llevamos todo el rato hablando de eso. Es personal y lo personal es político. Hay muchos procesos, sí que hay movimientos, y lo vemos cuando se concentra, que hay acciones, hay asociaciones y hay colectivos, pero también es un movimiento personal que pasa por la formación, la autoformación. O sea que esas dos cosas tienen que ir hiladas constantemente. Y el feminismo no es igualdad. Esa es la gran trampa. Esa es la trampa del neoliberalismo. No es libertad, dice. No, porque no lo es, o sea, porque nosotras queremos ser iguales en derechos, pero yo no quiero ser igual a un tío en las comunidades tóxicas. O sea, yo hay cosas que no quiero ser igual que nadie y que también quiero la diversidad. Quiero... es que no entiendo yo lo del concepto geográfico. No, yo quiero ser igual en derechos y oportunidades. Yo quiero ser igual en derechos y oportunidades. No, es que igualdad en el sentido de asimilarte al otro, de alcanzar. Sino igualdad de derechos. Espérate, primero está él. Sí. No, sí. Varias palabras. Es que ahí está, me lo han pedido 3 personas. Sí. Vale, perfecto. Venga, los escuchamos y ya está. Venga, que diga. Perdona, es que... No, primero él. Venga.
buena pregunta. Es una alianza que ha dado tantos buenos frutos. Muy buena pregunta. Histórico, y es una pena que ahora mismo pues tenemos ahí ese impasse. Tengo ese mismo sentimiento. Es un sentimiento, te lo digo, es un sentimiento que tengo. O sea, yo he militado en el movimiento LGTBI que llevaba el megáfono, que tú lo sabes, que llevaba el megáfono. Entonces, de repente, que me vea insultada, TERF, fascista. Y claro, yo decía, pero claro, hay gente que nos conoce. Digo, perdona, pero es que cuando ustedes no iban a las manifestaciones, que íbamos 20, y tú lo sabes, yo llevaba el megáfono durante más de 15 años, gritando consignas, yo soy lesbiana, o sea, y mira dónde estoy. O de repente que me cuestionasen, ¿qué eres tú? Y yo decir, sí, además de decirlo así como de chiste, yo soy una persona cis, no sé qué, no sé cuánto, no me acuerdo. Ay, ¿cómo lo llevas bien? Digo, pues sí, mire, lo llevo bien. ¿Sabes? Porque de repente tengo que autodefinirme cuando lo que hemos peleado en un principio y conjuntamente era para romper y cargarnos los géneros, para abolir, y de repente, ¿qué ha pasado? Y yo de verdad lo veo lo siento con muchísima tristeza, con mucho dolor verme confrontada a ciertas cosas, pero yo ya no me callo. O sea, no me puedes pedir que llevo toda la vida no callándome por todos los derechos de todo el mundo y ahora me tengo que callar. Yo espero y quiero que esto se reconduzca con cabeza y escuchándonos, pero no con... A mí no me pongan otra vez en la hoguera. La dinámica de las redes sociales ha sido horrible, fatal, no solo para horrible. este tema, sino para muchos otros. Es verdad que genera polarización, que todo se reduce a una serie de consignas y no hay foro de debate. Y las personas que queremos matizar, claro, y analizar además caso por caso, porque es que se mete en un asunto realidades muy diversas. No puedes todo medirlo con una única consigna. Y ese yo creo que ha sido uno de los problemas y claro, relacionado con eso, pues eso, luchas por la hegemonía política que también tiene que ver con las dinámicas de los partidos. Cuando nos demos cuenta de la utilización y la manipulación que ha habido en todo esto, de ciertos lobbies, que eso es lo que tenemos que analizar. Claro, que hay que claro, ver por eso. todo lo que pero hay detrás. No te dan opción de diferenciar. No es cierto. No, por eso. Ni están todos defendiendo la ley trans. Hay una usurpación. Yo creo que va a tomar, pero esto también nos está pasando con el movimiento feminista. O sea, cuando lo íbamos diciendo hace un rato, cuando te están diciendo, es que feminismo, perdona, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? O sea, no, si ya nosotros sabemos lo que hay, no me tienes que estar explicando a esta altura de mi vida, pues si me tienes que estar explicando esto, ya le damos clara. Entonces, ese mismo sentimiento lo tengo yo. O sea, y creo que si trabajamos desde ahí y nos saltamos ciertos lugares y empezamos a buscarnos los puntos de encuentro, esos mínimos común divisor que tenemos entre todos y todas, y quitamos la morralla, como se dice aquí, yo creo que eso debería estar pasando, y no está pasando. Ella y usted. Yo no tengo Twitter, por salud mental. Tremendo. Ha calado.
veníamos hablando de esto. Sí, sí, vamos. Sí. Claro. Claro. Es la Simone de Beauvoir del siglo XXI. Ese es el problema. No, ¿abolicionistas en qué? ¿Prostitución? Así vamos. Pero entonces se definen como feministas. Claro. Ya, claro, porque el carnet, como este es uno de los problemas, ¿no?, del feminismo, que no nos dan el carnet en ningún sitio, ¿eh? Y entonces tú te compras una camiseta en Zara que pone I'm feminist y ya está, y eres feminista. No, pero por eso te digo, o sea, hay cuestionamientos de, por ejemplo, yo puedo discutir con otras feministas del problema de la prostitución y entender que a lo mejor la evolución tal, que hay que buscar, yo puedo entender hasta el buenismo regulatorio y puedo discutir con esto, pero no entender que hay de fondo detrás y que esto es la explotación de los cuerpos de las mujeres, ya no. Entonces ya no estás entendiendo, ya no eres feminista. O sea, si tú no entiendes los simientes de la construcción patriarcal y cómo está estipulado tal, tenemos un problema. Ahora, después ya nos ponemos a ver cómo lo solucionamos. Claro. Bueno, entonces sí, entonces ya vamos ganando algo. Ya vamos ganando algo. Claro, pero tú sabes que yo soy una abolicionista radical. Pero, y siendo abolicionista radical, yo entiendo, porque y además partimos todas siempre, me acuerdo en la universidad, siempre partimos desde una perspectiva regulacionista, pro derecho, ¿no? Decíamos, porque entendíamos que aquello había que solucionarlo ya. Y que la evolución de la prostitución tardamos un montón, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ya para las mujeres que ya están en prostitución? No para cambiar la sociedad, porque el abolicionismo no es prohibicionismo. Cuidado, es la modificación de una sociedad para quitar, eliminar, abolir la prostitución, que no esté la explotación de los cuerpos de las mujeres. Pero yo entiendo que tú en un principio quieras hacer algo ya, lo puedo entender, pero lo que hay detrás, el análisis de entender esto, que el fenómeno que es del sistema prostitucional, que tú no lo entiendas, y aquí no tenemos un problema. Entonces, ya ahí sí que no. ¿Sabes? Que yo creo que es de donde partamos. Yo lo entendí en Colombia y en México. Yo aquí no lo veía, pero no, tuve la oportunidad de hablar y claro, no, diciendo, bueno, es que esto es verdaderamente tremendo, porque además la captación, ¿no? Por ejemplo, Caleñas de Cali en el norte de Italia. Es decir, cómo se había montado todo un tinglado de mafias transnacionales, que bueno, que alguna a lo mejor venía y ahí había final feliz, pero muchas chicas que desaparecían, o sea, que no se sabía dónde estaban. Lo de final feliz. Vamos, en el sentido de que volvían, que dejaban eso, que traían unos pocos de euros. Y con problemas de salud mental, con problemas de salud física. Es que después, claro, el final feliz, claro, de dónde lo busquemos, es que es, ¿no? pero tú sabes que pero por lo menos pagamos, ¿no? Pretty Woman, ¿no? Claro, es eso, o sea, las poquitísimos casos de final feliz, cómo se convierten en el referente, diríamos, meritorio.
Así que, desde luego, si tú diseñas una sociedad igualitaria, no hay... O sea, porque claro, a lo mejor nos podemos igualar por abajo, ¿no? Entonces, bueno, por favor, que chicos... eso lo intentan, que eso lo intentan constantemente. Usted iguálese por abajo, por los derechitos pequeñitos. No, mire. No, pero eso, o sea, a ver, Arriba. chicos, ¿no? Para que la prostituyente sea una mujer, es decir, hay algunos casos con el tema del turismo sexual que tampoco no se ha generalizado para nada, y claro, es que es masivamente los cuerpos de las mujeres al servicio de ese privilegio de la compra, la compra de esto que llaman ¿no? la literatura servicios sexuales. Así que el problema es que al final tu cuerpo es tu único capital. ¿Y es tu capital o te conviertes en mercancía? Es decir, ahí hay, incluso ¿no? desde un punto de vista ¿no? marxista, un verdadero problema. Y si el mensaje que les damos a las niñas es, bueno, lo único que tienes para sobrevivir es tu cuerpo, pues vamos a tener explotación sexual y explotación reproductiva por siglos. Y con respecto a la de las nuevas, vamos, al tema de Internet, es muy preocupante, porque es que realmente hay muy poca gente que conozca primero ese medio, vea también eso, las plataformas tipo OnlyFans o cómo se está blanqueando la prostitución. Ya no hace falta, en Instagram ya han entrado los colectivos pedófilos. Las redes de pornografía infantil, que son masivas, transnacionales, es decir, este es un tema también de redes delincuentes que tiene que tener un tratamiento desde el punto de vista policial, y que lo que tenemos que hacer es, yo creo que llamar a la Fiscalía, en cuanto haya este tipo de utilización de imágenes, ¿no? O sea, yo lo siento, soy drástica en esto, pero creo que si los derechos de los menores están, o tenemos la sospecha de que puedan estar lesionando, que se haga una investigación, porque es que está muchísimo más extendido de lo que nos pensamos, y quizás deberíamos ¿no? hacer seminarios para ver esto y conocer de verdad lo que está pasando, igual que con las chicas universitarias el tema del sugar daddy, ¿no? Chicas universitarias o de niñas de 11 años. Es tremendo, ¿no? O sea que... Vale, porque ese es el caso que tenemos esta semana que nos ha llegado, o sea que 11 y 12 años, o sea que no... No estoy yo familiarizada con la actualidad. No sé quiénes son, pero da igual, di. Ha salido el equipo de investigación porque en realidad yo no sé qué fue, a qué rama ella tendría que haber ido por el acoso que ella ha sufrido dentro con los compañeros del chico con el que estuvo ella media liada, porque ella es casada. Se lo ha comentado después su marido, le ha dicho, pues mira, tuve una aventura con este chavalito y tal, pasó esto, pero ¿qué pasó? Que ahora él me está extorsionando, Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando. La hormigo. No, que estoy flipando, que no entiendo ahora yo. Sí, no, si fue un caso de hace tiempo. Pero eso fue hace mucho tiempo. Sí, pero sí. eso, bueno, eso es los estereotipos de las mujeres y los análisis. Pero perdón, es que faltaba ella, que llevaba un buen rato esperando para preguntar. Venga, pero termina ella y después ya nos podemos hablar, salimos y hablamos. Perdón, vamos a escuchar y ya finalizamos, por favor, porque ya es la hora. Y ahora seguimos hablando, vale, pues bajamos, seguimos hablando, venga. Sí, perdona. No, por favor, por favor. No, porque es que tú habías hablado y ella había pedido la palabra hace mucho más rato y ya me has dicho que esperase y no había terminado. Tenía su turno de palabra desde antes. Tú interviniste una vez. Es que para la última intervención ahora la vuelves a tener. Es porque... Bueno, pues nada, perdona. No, perdona. Disculpa. No, pero perdona, que yo tengo capacidad para hablar. No me tienen que interpretar ni traducir. Perdona, es que tenía la palabra ahora y tú has hablado. Si quieres, ahora te digo que sigues hablando, pero es que ya tenía su turno de palabra. Y la que te has puesto eres tú delante. No pasa nada, pero es que nos tenemos que ir todos. Pero venga, era su turno que había levantado la mano, nada más. Sí. No, por favor. Ahora sí tengo curiosidad.
Ujú. Ah, pero que las estructuras son patriarcales, da igual. O sea, las estructuras políticas son patriarcales, independientemente. Muy No, rápido. pero hay ciertos matices. Que Ahí- aquí los matices son muy hermosos. Ahí también la dinámica de los partidos es verdaderamente demoledora, ¿no? Precisamente Belén Barreiro habló de la selección adversa, es decir, el valor es la lealtad y suele ser la lealtad al líder, con lo cual no es una cuestión de valor, sino es una cuestión de afianzar las facciones, los grupos de poder, que básicamente es de lo que va la vida partidista dentro. Así que, en ese sentido, lo que yo creo que en los partidos de derecha hay mucho esta imposición, diríamos, casi de las manos, es decir, ¿no? Aznar apuesta por ti, es decir, y ya eso va a misa y nadie lo discute. En cambio, las dinámicas fratricidas y sororicidas incluso, ¿no?, en los partidos de izquierda son verdaderamente terribles y lo hemos visto en este tiempo donde incluso el problema de las redes sociales es que en vez de sentarse a discutirlo, pues no lo discutían en Twitter y se enteraba todo el país. Hay una cosa, María José, que Sí. yo creo que también es otro. A mí es que me gusta descolocar las cosas, ponerlas en otro lugar y mirarlas desde otro punto de vista. Y es una cosa que yo siempre digo, es que en este país o en esta cultura entendemos la política como partidos políticos. Y establecemos que el único espacio para hacer política son los partidos políticos, cuando no es verdad. Cuando hacer política, yo creo que hago más... Yo sí me considero política. O sea, si me preguntas, ¿usted qué es? Para ponerle una casilla, porque a veces no sé qué poner. Pues soy política, me refiero, en cuanto que yo lo que estoy haciendo constantemente es modificar lo público, la cosa pública, e intentar modificarla. Y encima tengo la capacidad de la libertad de trabajar con todos los partidos políticos y buscar esos mínimos comunes divisores. Porque creo que existen en ciertos... yo me acuerdo de un momento que hubo en Madrid, cuando fue lo de la ley de la modificación de Gallardón, hubo un acercamiento de todas las mujeres, inclusive del PP, me acuerdo, en Madrid, que se lo cargó Lidia Falcón, lo siento mucho, de todos los partidos tuvimos una reunión y decimos, vamos a establecer unos mínimos comunes divisores entre los partidos, que era la ley de violencia, el derecho al aborto y lo de las agresiones sexuales. Y una futura ley. Esto fue en el 2017, sí, ¿no? O 2018. Y se estableció y entendíamos que hay cosas que tenemos puntos en común, que podemos entenderlo. Y eran de todos los partidos. O sea, yo creo que hay cosas que se pueden establecer, pero hay ciertas dinámicas propias de los partidos de derechas y de izquierdas que son unos matices muy importantes, muy importantes. Y tiene que ver mucho con las lealtades. Eso sí me parece muy interesante, que habría que analizarlo. Porque yo no soy madre de todo el mundo, cariño, y yo... No, porque es que, vamos a ver, al feminismo se nos pide que tengamos que estar constantemente atendiendo todas las realidades y ser la madre de todas las soluciones de todos los problemas. Sí la hubo. Que eso fue en Toledo, ¿verdad? Yo creo que sí hubo respuesta. Hubo respuesta, ¿no? Con lo de los vídeos, porque además fue creo el que primer caso de sexting. Era concejala del PSOE, además. No, pero perdona, cariño, te estoy contestando. Es que además fue el primer caso de sexting, de denuncia de sexting. Además, cuando utilizamos el término para elaborar, porque no teníamos ningún término en España, que es la utilización de los vídeos y las imágenes sexuales privadas cuando las pasas a público para chantajear, que es el primer caso de sexting. Yo sé, ahora sí sé quién es, cuando me explicaron quién era. Se utilizó y sí salimos a hablarlo. Pero es que si tengo que salir a la calle por todo lo que es injusto, es que no estoy en mi casa nunca. No estoy en mi casa nunca. Pero es que yo no tengo... Es que, a ver, las espaldas de las feministas son muy anchas, pero ya estamos cansadas.
Venga, vamos terminando, quedemos hablando que yo tengo que hablar con ella.